bendición una vez más que tú nos estés acompañando en este programa de Sembradores de Fe. Es una bendición que tú estés ahí en tu casa, en tu carro, en tu baño, donde tú te encuentres, en tu cama, viendo este programa. Hoy tenemos un programa especial de bendición que sabemos que Dios te va a bendecir a través de él. Hoy otra vez, una vez más, como es ya una buena costumbre, tenemos al hermano Gerardo. Hermano Gerardo, qué bendición tenerlo aquí otra vez, ¿verdad? Y bueno, pues saludar a la audiencia que nos está mirando a través de Facebook, YouTube. Es un placer estar aquí para poder colaborar por unos minutos hablando acerca de la palabra de Dios, y cada vez traemos un tema específico con el propósito de edificarnos, de aprender, de dialogar, de escuchar diferentes puntos de vista acerca del tema, para así desarrollar algo que nos traiga bendición espiritual. Amén, hermano. Hoy tenemos un tema muy importante. Yo le invito a que usted no se despegue de este tema. Mire el tema que tenemos para esta hermoso día, noche o día, independientemente de donde usted nos esté mirando. Mire el tema que tenemos a continuación. Después de haber realizado una perforación sobre la corteza terrestre con la intención de estudiar el movimiento de las placas tectónicas, un grupo de científicos se llevó una de las sorpresas más aterradoras de sus vidas, debido a que jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir después de haber perforado más de 14 kilómetros en la región del enigmático sitio, el Pozo de Kola, en la antigua Unión Soviética. Cabe decir que los científicos comandados por el Dr. Asadov no creían en la existencia de Dios y mucho menos del diablo. Pero a partir de aquel impactante día, todo su equipo se convirtió al cristianismo. Viendo estas imágenes que tenemos acá, hermano, decía la gente, hablando de la existencia, que es el tema de hoy, la existencia del infierno. La gente creerá o aludirá el tema de la existencia del infierno, hermano Gerardo. Sí, es un tema muy interesante, y algunos dicen, ya, y el infierno es este mundo. Yo he oído ese tema. Si no tengo dinero, si no vivo alegre, si vivo con enfermedades y problemas y sufrimientos en este mundo, ese es el infierno, dicen algunos. Sí, la gente no da a entender, o no se dan por entendidos de la gravedad de la existencia en este caso, del infierno. ¿Qué dice la Biblia? Aunque han habido muchos documentales, muchas anécdotas de personas que han tenido una revelación del infierno, han tenido una revelación de que Dios los ha transportado, los ha llevado, y hemos visto o escuchado muchas ideologías de este tema, pero en específico, hermano, hay evidencias, rasgos que la Biblia nos puede enseñar de la existencia de él. Sí, realmente la palabra del Señor enseña que sí existe ese lugar, dónde existe ese lugar y quiénes van a ese lugar. Me gustaría hacer una pequeña introducción de donde viene la etimología de la palabra infierno. Amén, hermano, amén. Dice que viene del latín infernus, significa lugar profundo. También el Antiguo Testamento, amadas personas, fue escrito en hebreo, algunos versículos en arameo, y la traducción es Seol, que significa hueco o ahuecar, o algo que está en lo profundo. Lo mismo en algunos versículos significa sepultura. Digamos, en el Antiguo Testamento se hallan 65 veces esta palabra. 39 se ha traducido a sepulcro y sepultura. Por eso algunas creencias religiosas enseñan que el infierno es la sepultura, porque el Antiguo Testamento lo enseña así. Pero no todos los versículos del Antiguo Testamento lo definen como sepultura. Solo 39 de las 65 veces. También el Nuevo Testamento
La Biblia se divide en Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento de Cristo hasta que el Señor venga, hasta el final de los tiempos, hasta el libro de Apocalipsis, enseña del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo traduce a Hades, que según los griegos, porque cuando Jesús vino al mundo estaba el Imperio Romano y el idioma oficial era el griego, y los griegos miraban la palabra Hades como el lugar de los espíritus despojados de los cuerpos, el inframundo, después de la muerte, que iban a ese lugar. Así que también la Biblia nos enseña mucho de eso. Sí, entonces hay una existencia, hay una relación diferente entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento cuando hablamos del tema del infierno. Realmente no, porque la palabra del Señor no se contradice. Algunos enseñan que el papel aguanta lo que le pongan, que la Biblia se contradice, que el infierno es un invento religioso para asustar a la gente, para que no haga X cosas. Y pues todos tenemos derecho a opinar y tenemos libre albedrío. Pero lo bonito de estos temas que tratamos de llevar a cabo es que la gente razone, medite, busque, indague, averigüe y en diferentes medios, pero que tengamos en cuenta la palabra de Dios porque ella es infalible. Y la Biblia nos enseña que el Antiguo y el Nuevo Testamento están bien unidos, nada más que la revelación de la Biblia va en progreso. Digamos, en el Antiguo Testamento se tenía un conocimiento un poco vago antes de Cristo acerca del más allá después de la muerte. El Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, da una revelación muy amplia que hay después de la muerte y dónde va la gente. O sea, no existe ese dicho que dice el muerto al hoyo y el vivo al pollo. O sea, después del muerto al hoyo, no es como así tan fácil de que el muerto se vaya al hueco y ya, ahí terminó todo. Como dijiste, algunas personas argumentan que el infierno es la vida que pasamos acá, es lo que nos sucede acá y que después, comúnmente la gente, para congraciarse con los condolientes de un difunto, le dicen, bueno, Dios allá está en un lugar mejor. ¿Existe ese lugar mejor o realmente existe el lugar peor? Que es el que supuestamente, en palabras técnicas, del que habla la Biblia, no es muy bonito, el infierno. Sí, la Sagrada Escritura nos enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos un espíritu que tenemos una alma y moramos en un cuerpo. Pero el cuerpo humano, lo que es la carne, la materia, fue hecha del polvo. Dios la formó del polvo. Y la Biblia enseña, polvo eres y al polvo volverá, refiriéndose a la carne. Pero la palabra de Dios enseña que Dios ha puesto eternidad en los seres humanos. Los animales tienen una alma, pero transitoria. Ellos mueren y sí, allí muerto el hoyo. Muerto el perro, se acabó todo, ¿verdad? Ahora se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Pero en el caso del ser humano no, por varias razones. Una, Dios es justo. Ajá. ¿Y cómo sería Dios justo si Hitler, que mató a ese montón de millones de personas, ¿verdad? Que 6 millones, 7 millones, dicen otros. O personas que han matado mucho, que han matado a sus hijas, a su esposa, que han hecho atrocidades. Dios sería injusto de enviarlos a la sepultura y que eso sea el infierno. No, la Biblia habla de un lugar de tormento, donde hay llamas, donde el alma de aquellas personas sufren. Hay diferentes opiniones. Muchos creen que el infierno no está vigente, que la Biblia no lo enseña así. Otros cristianos creemos que sí está vigente el infierno y que es la antesala, en palabras mías, del lago de fuego y azufre. Así como el paraíso sería la antesala del cielo y de la vida eterna. Sí, hablando de ese tema, específicamente, bueno, no vamos a hablar del paraíso en sí, porque el tema es, ¿existe el infierno? ¿Realmente hay algo que lo corrobore?
porque ciertamente algunos, bueno, pues en su vida han tenido cierta relación en sueños, algunos en ciertos estados paranormales, ¿verdad? De gente que tal vez estuvo muerta y se reincorporó, es la palabra correcta, al cuerpo, el alma al cuerpo, y entonces alucen, mira, yo vi un túnel y que no sé qué, y que Dios me mostró esto, me mostró lo otro, y dicen, esto era el infierno. Y ciertamente, ¿hasta dónde esta gente puede tener veracidad de tal cosa? ¿Dónde encontramos tal veracidad? Sí, la Sagrada Escritura al menos nos enseña que hay sueños de Dios, sueños de la carne, y hay sueños del reino de las tinieblas, porque el enemigo del cristiano tiene acceso a nuestra mente. Hay diferentes pensamientos. Personalmente, algo propio mío, pienso que sí Dios puede llevar a alguien a ese lugar de tormento, como se ha escuchado en testimonios, mientras que esos testimonios no se salgan de una sana exégesis, de una sana interpretación que vaya en concordancia con la Sagrada Escritura. Pienso que Dios sí ha llevado a más de un cristiano, a más de una persona allá, y que han vuelto en sí. En Hebreos 9:27 nos enseña la palabra del Señor que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después Dios los va a juzgar. Hermano, tengo un texto bíblico acá que quiero leerlo, ese texto bíblico, que dice así: no temáis, el libro de Mateo 10:28, San Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice el libro de Mateo en la Biblia, ¿verdad? 10:28. Lo que quiero rescatar es, primeramente, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Es lo que usted hablaba, la parte física, esto que nosotros le llamamos nuestra presentación, la carne, ¿verdad? Que lo que hace que algunos sean más bonitos y otros más feitos, unos más gorditos, otros más flaquitos, ¿verdad? Más lindos. Uno más lindo así como nosotros, ¿verdad? Eso, así me gusta. Entonces es la parte física. Y la otra dice que el destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las dos cosas. Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Dónde está el versículo? Mateo 10:28. Mateo 10:28, en una forma rápida, aquí lo tengo. Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Es como cuando alguien está usando algo y ya está obsoleto y lo bota, se deshace de él. El asunto con la Biblia es que no hay que tomar un versículo aislado, ni versículos aislados del sano contexto de la palabra del Señor. Voy a poner un ejemplo para darme a entender. La Sagrada Escritura enseña que Judas fue y se ahorcó. Ajá. Y la palabra de Dios dice, ve y haz tú lo mismo. Y también dice en otro versículo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si tomáramos esos versículos aislados, nos iríamos todos a colgar, ¿verdad? A ahorcar como Judas. Y no sería así, no estaría Y ahí. no es una sana interpretación. Entonces, sí, no hay que temer a los que matan el cuerpo, o sea, a los seres humanos. No pueden destruir el alma. En ese caso, la palabra destrucción no quiere decir que deja de existir, porque hay muchos versículos de la Biblia que enseñan de vida eterna y de condenación eterna. Mateo 25:46 dice, irán unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Y hay muchos versículos de la Biblia que hablan de vida eterna y de condenación eterna. El alma y el espíritu no mueren cuando salen del cuerpo. Unos van al paraíso, el creyente va a la presencia de Dios, y el que no sigue a Dios, el que no tiene a Dios, a Jesús en el corazón, pues lamentablemente va a ese lugar, según la Escritura. Según la Escritura. Sabemos que este tema hay mucha variedad de pensamientos. Como decía el hermano al principio, hay gente que piensa o dice o alude
de que este es un tema para que la gente tenga miedo y se vuelva a Dios y todo este tipo de cosas. Si bien es cierto, nosotros no tenemos la experiencia de haber ido allá y volver acá otra vez, no la tenemos, ciertamente, pero nos apercibimos de que ¿para qué esperar ese momento para averiguarlo si existe o no existe? Si bien se acierta, sabemos que existe un Dios y que ese Dios es verdadero, aunque algunos llamados ateos lo niegan. Sin embargo, la mayoría del ser humano, de los seres humanos, estamos conscientes de la existencia de Dios, por lo cual sabemos también que la Biblia es el manual perfecto de Dios, por lo cual lo que dice la Biblia es cierto. Por supuesto, la Biblia enseña claramente que ese lugar existe. De hecho, en el libro de Números narra la palabra del Señor, que unos hombres se rebelaron contra Moisés y Aarón, siervos de Dios. Dios escogió... La tribu de Coré, no me equivoco. La tribu de Coré, correcto. Ese príncipe de Israel, Dios lo había escogido también como a todo israelita para bendecirlo y que fuera su pueblo en especial, pero como ha existido a través de la historia, hay líderes y hay gente que se rebelan contra los líderes. Ajá. En ese caso, Coré y un grupo de personas se rebelaron contra él hizo una revuelta, incitó a rebelarse contra Moisés, siervo del Señor, y Moisés era muy manso, la Biblia dice más manso que todos los hombres de la tierra, y de tal forma que se rebelaron y querían derrocar, quitarlo como líder a él. Entonces Moisés profetizó que si sucedía algo de parte de Dios y que esos hombres no morían de una forma natural, y que Dios iba a juzgar en ese caso. Entonces Moisés terminó de decir esas palabras a aquellos que se rebelaban, y la Biblia enseña literalmente que la tierra se abrió y que aquellos descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al Seol. Así que la palabra del Señor enseña también, digamos, Proverbios 15:24, dice que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, al creyente, para apartarse del Seol que está abajo. En el libro de Salmos dice: los malos serán trasladados al Seol, todos los que se olvidan de Dios. Salmo 9:27. El Seol es lo mismo, hermano. Tiene la misma interpretación el Seol que el infierno. Depende del versículo donde se lea, es diferente. Es diferente, digamos, que yo esté en un taller y le diga a otro: mire, ahí hay una manga, cógela y vaya y la solda, por decir algo. Manga, la gente de campo que tiene chapulín, hay una parte detrás del chapulín que le llaman manga. Ajá. Pero si yo le digo a una costurera: ahí está la manga, usted me la cosería, por favor, es costurera. Sí. O una manga de comer. Una manga de jardín. Los idiomas tienen diferente, una palabra puede significar 2 significados, 10 significados aún, 5 significados. Así la traducción del hebreo y del griego que fue escrita la palabra de Dios, según el versículo significa sepultura, y como el versículo de Salmos que le citaba dice: los malos serán trasladados a ese lugar, no habla de los justos. Entonces es un lugar donde los justos no van a ese Seol que se refiere el libro de Salmos. Así que unos van a la vida eterna. Ahora, antes cité Hebreos 9:27, que tengan una sola existencia, una muerte, y después Dios lo juzga. Pero así como en la tierra un juicio, muchas veces echan a alguien en la cárcel por 1 mes y hasta 1 año, y aún no ha sido juzgados. Lo que llaman preventiva. La prisión preventiva. Correcto. Hasta que después son juzgados. Así pienso yo que la Biblia enseña, porque hay muchos pasajes que van a ese lugar de tormento, que están atormentados en la llama, donde
como Lucas 16, dice, estoy atormentado en la llama, en la tierra tengo 5 hermanos, para que yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y en Lucas 16 especifica que estaba en ese lugar de tormento, que murió y fue a ese lugar de tormento. Amén. Incluso, bueno, esa parábola, o paradoja, o parábola, como sea, es muy rica en ese sentido, ¿verdad? Que da una perspectiva o abre la mente a un suceso que puede venir. De hecho, hay rasgos evidentes de que existe ese, ahorita no tengo el texto bíblico donde habla de que el Seol está dividido en partes, está dividido, no lo tengo ahorita ahí, no lo busqué, pero lo que quería preguntar es, hermano, ¿hay una relación o está conectado entre la palabra infierno y lago de fuego en la Biblia? Infierno y lago de fuego. Muchos creen que es lo mismo. Muchos creen que es lo mismo. Muchos dicen parábola. Yo personalmente hace como 38 años he creído que no es una parábola. Muchos predicadores y muy buenos predicadores y saben mucho más que yo, los respeto mucho, pero de mi parte no estoy de acuerdo que sea una parábola, porque dice, había un pobre y se llamaba Lázaro, y que fue al seno de Abraham, y que disfrutaba, estaba feliz, alegre. En Lucas 16, versículo 19 en adelante, dice que murió el rico y murió el pobre. Nadie va al cielo o al infierno por ser rico o por ser pobre. Eso no condena ni salva a nadie. Uno va al cielo o al infierno según lo que uno haya hecho mientras está en este cuerpo, mientras está en vida aquí en la tierra. Dios no quiere que nadie vaya al infierno según la Biblia. Según la Biblia. Dios es amor y ni siquiera dice la Biblia que Dios creó al infierno para el ser humano. Mateo 25:41 habla que el infierno fue hecho o preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. El infierno no fue hecho para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios no quiere. Según la Biblia lo enseña de muchas formas y en muchos versículos la palabra del Señor. Dios no quiere que nadie se condene. Pero la palabra de Dios enseña que ese pobre fue al Hades y que en ese lugar estaba en tormento. El rico fue y que estaba en tormento. No fue por ser rico, fue porque no siguió a Dios, porque no tuvo misericordia, porque no tuvo amor, porque no buscó de Dios, porque el que busca de Dios lo encuentra. Hay rasgo, hermanos, de la existencia, porque hace tiempo teníamos un debate entre algunos estudiantes de teología y hacíamos la pregunta a muchas personas, ¿el huerto del Edén era espiritual o era terrenal? Si era terrenal, ¿dónde estaba? Si es espiritual, entonces ¿por qué Adán andaba en la carne? Y ciertos parámetros, ¿verdad? Pero la idea era desarrollar y llegar a un término, ¿verdad? Entre todos. Estamos empezando en ese tiempo, pero lo traduzco a este tema. ¿Es literal? ¿Es espiritual? Si es espiritual, ¿dónde está? ¿Cómo se va a recibir? Porque también dice que los cuerpos, alma y cuerpo serán echados. Hablando del agua de fuego, ¿verdad? Y también si es literal, hay evidencias, porque para eso la ciencia anda buscando evidencias. ¿Y qué evidencias tenemos? Bueno, yo hace muchos años escuché, algunos dicen que es cierto, otros que no es cierto, pero de eso se trata este tema, sí, y de eso se trata las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo no soy de los líderes espirituales que digo que tengo la verdad absoluta. Amén, así es.
hace como 10 años escuché a alguien que llegó a predicar de temas futuros y él aseguraba lo que decía. Y con el poquito de conocimiento bíblico que Dios me ha dado, yo escuchaba muchos errores que él decía al enseñar de temas futuros que contradecían la palabra del Señor. Yo no pretendo decir, no pretendo decir que tengo la verdad absoluta, pero sí he escuchado hace muchos años que allá en Siberia, que estaban haciendo un hueco muy profundo, y que ya que los que la estaban haciendo escucharon y metieron micrófonos muy sensitivos y que oyeron gritos y lamentos. De ahí... De hecho, vamos a tener ese documental ahorita, después que vayamos a corte. Sigue con el tema, ¿no? Ok, algunos dicen que es cierto, otros que no es cierto. Lo cierto es que la palabra de Dios enseña dónde es la ubicación del infierno y enseña... Me gustaría que usted nos diera esas identificaciones, hermano. Digamos, en Job 28, versículo 5, los estudiosos de la Biblia enseñan que el libro de Job es el más antiguo de toda la palabra de Dios. O sea, desde el principio ya Dios reveló del infierno. Job 28, 5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Hace muchos años, desde que yo era niño, he escuchado que la ciencia dice que en el corazón de la tierra hay como masas incandescentes. Le llaman el núcleo. El núcleo de la tierra hay como masas incandescentes. O sea, la Biblia no enseña que es un lugar fresco, ¿verdad? Un lugar hermoso. Para irse a las playas, algo así, estar ahí venteando. No es un lugar así. No es un lugar así. En Mateo 12, versículo 40, en el Nuevo Testamento, Mateo 12, 40, Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y una cosa es superficialmente la sepultura ahí superficial de alguien que muere, y otra cosa es el corazón de la tierra. La Biblia enseña inclusive qué estuvo haciendo Jesús esos 3 días y 3 noches en el corazón de nuestro planeta Tierra. Hablando de ese tema, hermano, porque sí, yo he oído comentarios, al menos y exactamente refutan esa parte de que Jesús fue a los infiernos o estuvo en las profundidades de la tierra. Aluden de que Jesús era santo y él no tenía por qué bajar abajo, porque hay un texto bíblico que dice que bueno, y tu santo no verá corrupción. ¿Verdad? Refiriéndose, pues David es el que dice esas palabras y supuestamente se refiere a Jesús. Tu santo no verá corrupción. Entonces, por lo cual Jesús no pudo haber descendido abajo donde estaba el pecado, abajo donde estaba la maldad, mas yo sí lo interpreto que sí estuvo, porque la Biblia dice que él bajó a las profundidades, literalmente la Biblia lo dice, ¿verdad? A predicarle a los espíritus encarcelados que en aquellos tiempos esperaban la paciencia del Señor, y en el tiempo de Noé, ¿verdad? Pero si Jesús nos muestra a través de este acontecimiento que sí existe un lugar donde están los muertos, donde están las almas, podría darnos un rasgo que sí hay una existencia de él y que está abajo. Sí, es un tema que ya hay mucho que hablar y el tiempo... Por eso, hermano, por eso la mejor opinión la tiene el lector, el que ve, el que escucha, que vaya a escudriñar, porque hay muchas interpretaciones del tema, ¿verdad? Sí, sin embargo, cuando uno estudia en algún instituto bíblico o en algún lugar donde se enseña la palabra de Dios de una forma adecuada, hay una materia que se llama hermenéutica, que viene del griego, del dios Hermes, que era el dios que interpretaba el idioma de los dioses a los humanos, según la mitología griega, ¿verdad? Entonces la palabra hermenéutica significa interpretación. Solo hay una forma correcta de interpretar la palabra de Dios. El ser humano podemos opinar muchas cosas de la Sagrada Escritura, pero hay una forma correcta y Dios no se equivoca. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que no hay profecía que sea de interpretación privada. Nada más que hablando de los temas futuros o escatológicos,
a veces le es difícil dialogar de eso porque hay muchos puntos de vista. Pero alguien me enseñó hace muchos años que la forma correcta es que la Biblia no se contradice o un acontecimiento futuro no puede chocar con otro. Muchos dicen que el infierno va a empezar a funcionar al final de los tiempos en el juicio del gran trono blanco. Contradeciría la Sagrada Escritura que enseña que el infierno está en el corazón de la tierra y no puede ser en un futuro después del juicio del gran trono blanco, porque según la Biblia, antes del juicio del gran trono blanco, la tierra va a desaparecer, según Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces no puede ser un acontecimiento futuro. Como el lago de fuego sí va a ser un juicio y un acontecimiento futuro. Ahora en 1 de Pedro 3:18 dice así la palabra del Señor. Escuchemos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Jesús murió en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Jesús fue con un cuerpo que habla Colosenses 1:15, el primogénito de la creación. Antes de Dios crear todas las cosas, pienso yo, Él se formó un cuerpo espiritual con una fisionomía semejante a un ser humano, pero no era humano, un cuerpo espiritual. Ese mismo físico tenía Jesús cuando resucitó, ya no era un cuerpo carnal, porque Jesús traspasaba paredes, Jesús se levantó en el aire y subió por encima de los cielos. Entonces Él tenía un cuerpo espiritual. Ahí enseña en 1 de Pedro 3:18 que su carne murió. No, cuando la Biblia dice en el Salmo no verá corrupción, es que esta carne, la carne de Jesús no se la comerían los gusanos. No se deterioró de tal forma que se hizo polvo. Ajá. Que su santo no verá corrupción es en ese sentido, pero su carne sí murió, porque Jesús el Señor cuando andaba en la tierra, ya no. Cuando andaba en la tierra era 100% Dios y 100% hombre. Pero ahora Él no es 100% hombre, ahora Él es el Dios Todopoderoso con una fisionomía semejante humana, pero siempre joven, siempre perfecto, siempre hermoso y siempre todopoderoso, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él fue y predicó. Algunos dicen, pero ¿por qué le predicó a los espíritus? Si los espíritus salvos no necesitaban escuchar la predicación. Pero la palabra de Dios no enseña que la predicación es solo para las personas que no siguen a Dios. No, la palabra de Dios es para todo ser humano. Ella nos trae mandamientos y enseñanzas que nos guían a Dios y que nos enseñan cómo vivir correctamente en este mundo delante de Dios y de la gente. Entonces Jesús fue en espíritu, un cuerpo espiritual, al corazón de la tierra. A los salvos, en pensamiento mío lo traduzco esto, a los salvos les dijo, ustedes están aquí en el seno de Abraham, o paraíso, o cautividad, están aquí porque creyeron en mí. Y como creyeron en mí, yo soy el que simbolizaba o representaba aquellos millones de sacrificios que en la ley y aún antes de la ley se ofrecieron a Dios, muriendo por los pecados, aquel animal inocente muriendo por los pecados del ser humano que simbólicamente representaba a Jesús. Ustedes creyeron en esos sacrificios porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ustedes están en este lugar de descanso, disfrutan de la gloria y la bendición de Dios. Ahora yo derramé mi sangre y hay un camino abierto por encima de los cielos hasta el lugar santísimo, donde Jesús llevó el seno de Abraham, la cautividad, el paraíso. Y ahora Jesús le dijo a aquel ladrón que moría en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se fue al tercer cielo, Jesús se fue al corazón de la tierra. Ahí estaba el paraíso, el seno de Abraham, la cautividad, y se la llevó, dice en el libro de los Efesios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Sí. Ese al menos es mi pensamiento, que lo veo muy claro en la palabra del Señor. Amén, hermano.
Por eso decimos, la interpretación es variable. Usted encuentra mucha gente que interpreta y cada uno interpreta de una forma y de otra forma. Y al final las personas creen lo que realmente ellos piensan. Pero sin embargo, volviendo al tema del infierno, que es el tema, la existencia de él. En segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Bueno, pues aunque ciertamente dice que los arrojó ahí, entonces las personas que hoy, por decir así, mueren sin el Señor, van a convivir ahí con ellos, con los ángeles que están echados ahí, o la interpretación quiere dar a entender otro aspecto. Podría volver a leer el versículo, ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, es porque que... estos también están reservados para el juicio. Y recuerde que todo el que muere ahorita no va a heredar. Por ejemplo, el que muere sin Cristo no va a heredar, sino que será resucitado, dice la Biblia, será levantado, uno para condenación y otro para condenación eterna y otro para vida eterna. Y aquí dice para juicio, están reservados para juicio. Sí, algunos creemos que en el infierno no hay ángeles. Ahora, ¿por qué ese versículo dice ángeles? Bueno, la traducción en el Nuevo Testamento infierno a veces es tártaros también, o abismo. Y la Biblia sí enseña que en ese lugar hay espíritus que Dios tiene allí. Al menos uno lee Apocalipsis, dice que del abismo suben espíritus a un tiempo que va a ser muy pronto, que Jesús se lleva a la iglesia, y un periodo de 7 años que habrá en la tierra. Y en unos meses, por 5 meses, habla que esos espíritus, y viene la forma en Apocalipsis, son espíritus pero toman cierta fisionomía y castigan y martirizan al ser humano y buscarán la muerte y no la hallarán. Porque según pienso yo y creo, en el infierno donde van las almas no está el diablo ni demonios, sino en el tártaro sí hay demonios, pero en el infierno no. Porque la traducción en ese caso al griego ya no es el infierno donde está la gente, sino tártaros o abismo, donde ahí sí enseña la Biblia que hay espíritu. Al menos esa es mi interpretación. Y la Biblia habla que los justos irán a la vida eterna y los malos a condenación eterna. Aunque viendo este video que estábamos viendo los rusos cómo escarbaban y encontraban estos acontecimientos, me acordaba, hermano, de este grupo de jóvenes colombianos, 7 jóvenes que aparece ahí en YouTube, puede buscarlo, de 7 jóvenes que fueron al infierno. Ellos dicen que estaban en un ayuno y Dios en su poder se los llevó. Algunos relatan que esto es mentira, algunos otros no relatan que es verdad, pero al fin y al cabo no esperemos darnos cuenta si es verdad o es mentira. Pero estos jóvenes relataban lo siguiente, estos jóvenes decían que ellos miraban que habían diferentes pozas o fosas donde según la actividad de la persona que moría, así mismo mantenían el castigo. Y yo quería preguntarle, hermano Gerardo, hasta dónde este tipo de cosas puede existir, porque realmente, bueno, pues la gente queda asombrada con el testimonio de que hasta dónde esto es realidad. Pero ciertamente ellos dicen, bueno, había una mujer que hacía esto y entonces se castigaba de esta forma. Había un hombre, un pastor que decía esto y se castigaba de esta forma. ¿Hasta dónde eso es cierto, hermano? Sí, la palabra del Señor nos enseña que en ese lugar de tormento donde van las personas después de la muerte sin Dios, hay diferentes grados de tormento. O sea, una persona, según la actividad, tiene así el grado de tormento. Sí, porque sería lo natural. Dios es justo. Dios es justo
Y la Biblia dice que Dios no pasará por inocente al culpable. Dios es amor y Dios no creó a ningún ser humano para el pecado. Dios nos creó para su alabanza, para su gloria, para su servicio, con dones, con talentos, con capacidad. Dios nos hizo seres superiores a los animales, a los reptiles, a las aves, a todo lo creado aquí en la tierra. Dios nos puso como amos y señores, como dioses con minúsculas, según el libro de Salmos. Vosotros sois dioses. Dios nos hizo y nos puso a señorear sobre la naturaleza y nos dio gran capacidad, pero esa capacidad debemos usarla para esa agenda que ya Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Digamos, Jesús le dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ellos invalidaban el mandamiento de los hombres por el de Dios. El de Dios por los hombres, al revés. El de Dios por los hombres, sí. La ley mandaba, que la ley mosaica, los que saben dicen que eran 613 mandamientos. Lo habían convertido en muchos mandamientos que a veces no tenían nada que ver con aquellos mandamientos que Dios había enviado a su pueblo. La Torá la manejaban al dedillo, la ley de Dios, la palabra de Dios. Los escribas y fariseos la conocían muy bien. Sin embargo, no tenían amor, no tenían misericordia, que es lo importante a veces en el reino de Dios, en el camino cristiano. Y Jesús les dijo que en aquel día, cuando ellos murieran, iban a recibir mayor condenación. También cuando Jesús habló de Betsaida, de Capernaum, y de algunas ciudades donde Jesús anduvo predicando, les dijo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho aquellas señales y milagros que se hicieron en estas otras ciudades, tiempo habría que se habrían arrepentido en ceniza y silicio, o sea, se habrían arrepentido de corazón. Así que, entonces Jesús dijo, os digo que habrá más castigo para estas ciudades que para la otra. O sea, sí hay diferencia entre uno y otro, más que todo en este caso porque no reconocieron el milagro que estaba haciendo para volverse a Dios. No solo los milagros, no reconocieron al Mesías, al Señor. Tanto los judíos esperaban a un Mesías guerrero que vendrá en su segunda venida, un Mesías libertador, cuando Jesús en su segunda venida ponga los pies sobre la tierra. Pero en su primer venida venía manso y humilde, rechazaban a Jesús el Señor. Entonces, sí hay diferentes grados de tormento porque Jesús lo enseñó. Dice: al que mucho se le dio, se le da, mucho se le pedirá, mucho se le demandará. La Biblia habla de diferentes grados en diferentes partes, digamos. Y dándonos cuenta de que es difícil decirle que no hay personas que no conozcan del Evangelio, que tienen alto conocimiento del Evangelio. Y entonces, ¿qué pasará? Habiendo conocido a Dios, allá dice un romano, bueno, no le dieron culto ni le honraron como a Dios, sino que se perdieron, se desvanecieron en su razonamiento, haciendo cosas que no tienen que hacer. Pero hay diferencia entonces entre alguien que conoce y alguien que no conoce. Alguien dijo que el rico pobre se condenó por 12 pulgadas. ¿Qué significa 12 pulgadas? Que el rico pobre creía con su mente en Dios. Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, desde mi temprana edad. Pero no tenía amor, misericordia realmente, ¿verdad? Y la Biblia dice: amarás a tu prójimo. Conocía la letra del mandamiento, pero no en su corazón. Entonces, de la cabeza al corazón hay como 12 pulgadas. Alguien en forma vacilona dijo: se perdió por 12 pulgadas. La Biblia dice para que busquen a Dios, que sea palpando, pero Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Mucha gente que nos está mirando en este momento, quizás han cantado a Dios, quizás hasta han predicado, quizás sintieron el gozo y la presencia de Dios y hoy día están apartadas. Dios te dice: vuelve, yo te amo con amor eterno. Usted que ha escuchado la palabra de Dios, o puede creer en el infierno ahora, según lo enseña la Biblia,
o podrá llegar a creer cuando ya sea tarde, lo cual Dios quiere evitárselo. Y por eso Dios te tiene mirando este programa, para que usted se aperciba de la realidad de un infierno, de la realidad de un Dios que es amor, pero también es justo y es santo. Y la justicia y santidad de Dios demanda que el pecado debe ser castigado, porque el pecado ofende a Dios, el pecado es del diablo y de los demonios, y Dios no tiene parte con el diablo y los demonios. En Mateo 10:15 enseña de que hay diferentes grados de tormento, en Lucas 12, 47 y 48, en Lucas capítulo 10, versículos 13 al 15, y así sucesivamente. Hay muchos pasajes más en la palabra del Señor que enseña que al que mucho se le da, mucho se le demandará, que unos recibirán muchos azotes, otros pocos azotes, y inclusive hay diferentes tormentos en el infierno. Sí, porque si hay diferencia en cuanto al castigo, entonces prácticamente una persona que ha sido conocedora, por eso este video que hace esta gente, o que tienen relación estos jóvenes, dicen que, bueno, porque había un pastor y que, bueno, pues que supuestamente lo que hacía era robarle a la iglesia, ¿verdad? Que este hombre era atormentado de una forma diferente a los otros que no conocían. Entonces, la Biblia manifiesta realmente ese tipo de cosas a través de la Escritura. Con las visiones, sueños y revelaciones del más allá hay que tener mucho cuidado. Yo no podría decir que todo lo que esos jóvenes hicieron va en concordancia con la Biblia. Sí pienso que mucho va en concordancia con la Biblia. Pero lo cierto es que no podemos salirnos de la palabra del Señor, porque a la palabra de Dios no hay que quitarle ni ponerle. Dios profetizó que una virgen iba a dar a luz, sucedió 700 años antes de que la virgen diera luz. Dios profetizó que Jesús el Mesías iba a morir en la cruz, que le iban a arrancar la barba, que le iban muchas cosas en la cruz, que Judas le iba a entregar, aunque no con el nombre de Judas, pero sí uno de sus amigos cercanos. Dios profetizó que iba a haber un diluvio, 120 años de que sucediera. Dios avisa de muchas cosas para que los humanos nos apercibamos. Si no hubiera infierno y yo muero, yo no perdería nada, porque Jesús da gozo, da paz. Jesús lo hace vivir una vida mejor, ya sea en el hogar, fuera del hogar, porque Dios es amor y nos da una vida mejor. Si no hubiera infierno, yo no pierdo nada. Es más, a Dios no hay que seguirlo porque hay ese lugar de tormento por una eternidad. A Dios hay que seguirlo porque Él es amor y Él se lo merece. Y porque Jesús murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda en ese lugar de tormento. Dirá alguien, bueno, pero el infierno entonces no es eterno, sino el lago de fuego. No, la Biblia dice que el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego y azufre en un futuro, en el juicio del gran trono blanco, y ahí el lago de fuego estará con el infierno y la muerte y millones de personas que desdichadamente oyeron la palabra de Dios, fueron tocados por Dios y le dijeron no al Señor. Pero usted que nos está escuchando, yo sé que usted es inteligente, yo sé que Dios está impactando tu vida y te está convenciendo de pecado por el Espíritu Santo para que te vuelvas a Dios. Entonces, hermano, para concluir con el tema, ¿hay vida? ¿Hay en el infierno? La gente es consciente, está activa su mente, siente, puede oír, puede pensar, se activan los sentidos. ¿Qué pasa ahí? Qué lindas preguntas. Gracias, mi hermano Álvaro. Unas lindas preguntas para reflexionar. El polvo vuelve al polvo. Este cuerpo carnal, material, vuelve a la tierra. Pero el alma es un cuerpo que según la Biblia oye, que según la Biblia habla, que según la Biblia ve, que según la Biblia dice en Lucas capítulo 16, estoy en tormento.
estoy atormentado en esta llama, que recuerda, el alma recuerda, o sea, piensa, es un ser espiritual que no muere. Cuando la Biblia dice alma que pecare en el libro de Ezequiel o en algún pasaje, alma que pecare esta morirá, la palabra muerte no tan solo significa que sale el espíritu y el alma del cuerpo, sino la palabra muerte significa separación total de Dios y aquella alma y aquel espíritu. Quiero leer, hermano, para terminarte este texto que usted me daba ahora del libro de San Marcos, capítulo 9, del 43 al 48, para los hermanos o la audiencia que nos está mirando a través de nuestro canal de Sembrador de Fe. Puede dejarnos su comentario y pues también en Facebook. Así que le voy a leer este texto del libro de San Marcos 9, 43 al 48. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer corta, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Un fuego que no puede ser apagado. Y hasta ahora hablábamos extra cámara de que Jesús decía esto, o sea, no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo Bernie Hinn, no lo dijo usted, no lo dije yo. La Biblia lo dice que dijo Jesús: el fuego que no puede ser apagado. Y dice el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, vuelve a recalcar, nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Vuelve a decir lo mismo. Perdón, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, si uno se fija la referencia de este acontecimiento, bueno, no es cosa fácil llegar a esta condición. ¿Por qué averiguarlo cuando ya no hay tiempo, como decíamos ahora? ¿Cómo escapar? Para ir terminando, ¿cómo escapar de eso? ¿Cómo escapar de ese lugar? La palabra de Dios nos enseña que el ser humano no se salva por obras. En cada ser humano hay una alma y un espíritu, y esa alma del ser humano no es transitoria y ese espíritu no es transitorio. Tienen eternidad según la Biblia. Hemos visto que bíblicamente, al menos en los pasajes que el hermano leyó, habla 5 o 6 veces, varias veces, donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano no muere. Van a haber diferentes tipos de tormento en ese lugar. Pero ¿cómo escapamos de allí? Bueno, Dios nos creó para su alabanza y su gloria. Según la Biblia, Dios no quiere que la prostituta vaya a ese lugar de tormento, que el adúltero, el que se complace en los pecados de inmoralidad sexual, Dios no quiere que vaya allí. Dios no quiere que el homosexual vaya ahí. Dios no quiere que el brujo vaya allí. ¿Cómo escapar? Hay salvación para toda persona, porque para Dios es igual todo ser humano. Dios no hace acepción de personas, porque hacer acepción de personas es pecado. Jesús en la cruz no murió solo por el católico, no murió solo por el evangélico, no murió solo por el atalaya, no murió solo por el ateo. Jesús en la cruz murió por todos. Aún usted que quizás nos está mirando y dice: yo soy muy pecador, yo he hecho algo que no tiene perdón de Dios. Dios te dice: sí hay perdón para tu pecado. Jesús no escogió a gente santa que le siguiera. Aquellos 12 eran gente bien malita. Algunos eran revolucionarios, otros tenían mucha avaricia, trabajaban con dinero, otros eran toscos y bruscos. A otros 3 Jesús los llamó hijos del trueno, porque eran de un carácter fuerte hacia lo malo y hacia el enojo y la ira. Pero Jesús los escogió y les tuvo paciencia por 3 años y unos meses, y llegaron a ser grandes siervos de Dios, excepto Judas, que tuvo la salvación en su mano y en su vida y la despreció. Pero Dios dice: vengan a mí todos. Dios dice: con amor eterno te he amado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios quiere darte paz. Dios quiere darte gozo, salvación. Dios quiere darte directrices en tu vida para que tú salgas de ese laberinto del pecado y venga Jesús, que solo en Él hay salvación, amada persona. Amén, hermano. Qué importante este tema. Ha sido un tema muy importante. Sabemos que este tema tiene muchos focos de dónde, cómo mirarlo. La interpretación al final la da la audiencia. Sin embargo, las referencias bíblicas que están ahí en la Biblia, es bueno notarlas, es bueno analizarlas, es bueno ir a mirarlas y bueno, pues empaparse del tema. Este tema, hermano, ha sido una bendición. Para concluir, hermano, la última expresión ahí del tema. Sí, bueno, mi última expresión que sale del fondo de mi corazón es que usted en este momento, si no eres salvo, puedes tener la seguridad de la salvación. Jesús murió por nosotros hace 43 años, cuando era un niño de 14 años. Dios cambió mi vida y hoy puede cambiar tu vida. Si gustas, haces esta oración y Jesús entrará a tu corazón por la fe. Amén. Dios, estamos delante de tu presencia. En esta hora reconozco que soy pecador, pecadora, y que tú moriste por mí en la cruz para salvarme. Amado Jesús. Dios bueno, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a salir de ese vicio, de esa atadura, de ese pecado que me ata a lo incorrecto, Señor. En esta hora yo renuncio al pecado, renuncio a la maldad y a las tinieblas. Y creo, Señor, que tú entras en mi corazón en este momento y salva mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, antes para irnos, yo quiero leer un texto bíblico. Siempre me gusta leer un texto bíblico de la Biblia antes de irme. Y ese texto bíblico se encuentra en el libro, aleluya, de San Juan capítulo 3, verso 17, que a la letra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo somos todos los que habitamos en el globo terráqueo, somos todos los que estamos aún en vida, y el que tiene vida tiene esperanza. Y la esperanza que puede tener todo ser humano es que tenga a Jesús en su corazón. Así que le agradecemos de antemano una vez más habernos acompañado en este tema. Y síganos ahí a través de Facebook, Sembradores de Fe, o a través de mi nombre, Álvaro Rivera. Y estaremos grabando videos seguidamente en esta nueva etapa. Y síganos también a través de YouTube, Sembradores de Fe. Y esperamos verlo en otro de nuestro mensaje. Así que tenga un hermoso día, hermano Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado y lo vemos la próxima vez en nuestro canal. Así que bendiciones, hermanos.